Estuvimos en la playa y fíjense, yo no soy muy playero, a mí no me gusta meterme al mar ni nada de esto, no me gusta pisar donde no veo qué es lo que piso, no me gusta el agua salada ni nada de eso. Yo soy más bien así como fresón, soy más bien así como de alberquita, así de alberquita, hermano. Yo soy de alberca. Pero en la playa, pues yo ahí me llevé unos zapatitos playeros, ahí andaba yo con mis zapatitos playeros y cangrejitos y todo, bueno, sabroso. Entonces los zapatitos se llenan de arena y yo pues estaba sentado ahí, yo con la arena ahí fastidioso y me fui ahí a la playita ahí y llegaban las olas ahí, dije, pues en una de esas que llegue y ahí meto los zapatitos y los lavo y me regreso, ¿no? Y chulada, pues ahí me llevé los zapatitos y estaba yo solo, esto no lo sabe nadie, ni mi yerno ni nadie me vio, pero yo creo que todos los que estaban ahí sí, yo ni vi cuántos se rieron, pero entonces bajé con los zapatitos ahí y me puse de espaldas al mar. Así a poner los zapatitos aquí y bajaba con otra bolsita, ahí bajé yo con los zapatitos. Y de repente me pega una ola, ¡plá! Y me lanza. Yo creo que si había alguien viendo, pues no paró de reír. ¿Sí? Y que la recojo yo las cosas y me estaba limpiando cuando otra tran, que trácate, y caí. Y yo, no, de ahí salí a bañarme. Como Jonás vomitado del pez. No, mejor dicho. Pero fíjense, hermanos, que esto me hizo pensar mucho. Al otro día me levanté y me fui a caminar ahí en la playa. Me gusta mucho caminar y pues chulada caminar en la playa, ¿no? Y me fui a caminar y me dio la idea de esto que vamos a compartir. En Lucas 6:47 dice esto, mis hermanos. Lucas 6:47. Todo aquel que viene a mí, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. El fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, fíjense, el río dio ¿con qué? Con ímpetu. Sí, que fue lo que me hizo pensar, híjole, caray, está uno mal parado y la ola llega y te pega y no puedes. Entonces dice, y dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Ah, chulada, hermano, ¿sí? Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, y yo diría sobre arena. Por allá dice también en Mateo que sobre arena, ¿sí? Sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, con fuerza, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Bueno, fíjense, mis hermanos, estaba yo leyendo, concilié en aquel momento de la caída y el golpe de las dos olas ahí que me dio y todo esto, con un par de escrituras que dicen que el enemigo viene como río. Vamos a leerlas. Está en Isaías 59:19, por favor. Isaías 59:19 dice así: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. Fíjense, esta es una escritura escatológica, esta es una escritura para el fin de los tiempos. Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Ahora vamos a Apocalipsis, que es la parte que lo complementa, digamos así. Apocalipsis capítulo 12, dice de la siguiente manera, 12:15. Apocalipsis 12:15 dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Fíjense, la serpiente, Satanás, dice, arrojó de su boca tras la mujer, Israel en este caso, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, la tierra abrió su boca y tragó el río, ¿no? Esto es una parte escatológica. El pueblo de Israel va a ser perseguido otra vez como nunca en la gran tribulación, como nunca. Y se cree que hay una parte en Jordania donde el remanente salvo de Israel va a ser guardado. Hay unas ruinas que están perfectas, todavía las conserva
la ONU las conserva perfectas allí y se cree que allí Israel va a ser guardado. Bueno, es un comentario ahí entre paréntesis. Pero fíjense, en Efesios 2:2 dice lo siguiente, mis hermanos. Efesios 2:2 dice así la palabra de Dios. Dice así: y Él os dio a vosotros, Él os dio vida a vosotros. Efesios 2:1 y 2, 2:1 y 2, perdón. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ya lo hemos visto mucho en la secuencia que nos trae Pedrito cada semana últimamente. ¿Sí? Podemos estar vivos como estamos en lo físico, pero estar muertos ante Dios en delitos y pecados. ¿Sí? Pero el Señor nos da vida. ¿Sí? Viene Cristo y nos da vida. Entonces, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora escuche lo que sigue. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Dice, ¿siguiendo qué? La corriente. ¿Qué tiene el río? Tiene una corriente. ¿Sí? El mundo va en una corriente. Ahí va la corriente del mundo. Ahí va. Dice que en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese es Satanás. Y escuche qué delicado es, hermano. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que hay una corriente que es la que tiene arrastrada al mundo incrédulo, a un mundo apartado de Dios, y ahí hay mucha gente. Pero lo peor de esto, mis hermanos, es lo terrible de esta situación. Es que de repente, tú que estás ahí sentado, sentada, el río del enemigo, que no es cualquier cosa, allá dice que con ímpetu, o sea, no es suave, no es un jacuzzi, no es una agüita con una manguera, es un río que precisamente en la gran tribulación, por ejemplo, en los días finales, cuando Israel sea perseguido, lo compara con un río que Satanás va a ir detrás de Israel, y el Señor dijo que no va a haber, que nunca ha habido una tribulación como esa, ni la habrá. Entonces podemos entender cómo es la cosa. Ahora le voy a decir qué tan grave es, mi hermano. Es altamente peligroso. Présteme mucha atención, porque tú estás aquí hoy. Aquí han estado muchos que hemos visto y hoy ya no están. Hoy ya no están. ¿Qué pasó? El río. Es altamente peligroso, mis hermanos. Es altamente peligroso no tener o tener una fe no bien fundada en Cristo. Es muy peligroso que tú te la creas. Eso es muy peligroso, hermano. Es muy peligroso. Equivale a tener construida una casa en la arena sin fundamento sólido. Es peligrosísimo, hermanos. Es muy peligroso. Pero vamos a desarrollar este tema porque es muy largo, pero vamos a resumirlo. No podemos hablar muy largo, solo tenemos unos minutos, pero sí quiero que nos llevemos para nuestras casas unos principios y que los desarrollemos, hermanos. Porque si algo quisiera todo pastor, si algo quisiera todo líder de una congregación, es llegar a la presencia de Dios con todos los congregados, ¿o no? ¿Sí? Que todos nos encontremos en la presencia de Dios el día de mañana. Yo no me puse de acuerdo con Marco, pero lo que compartió Marco ahorita, entonces, híjole, me tocó porque le dije a Gloria, ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Precisamente trabajamos para fundar firme una fe sólida. Sólida. Y ahorita lo vamos a ver. Fácilmente cualquier corriente del enemigo puede tumbar a alguien y moverlo de su lugar si no está bien fundado, hermano. Hay muchas cosas que nos hacen pensar que sí estoy. Es muy fácil decir yo creo, pero sin saber en quién creo. Es muy fácil, hermano, porque en Jesús todo el mundo cree. Si tú sales a la calle, hermanos, y haces una encuesta con la gente y a 100 personas les preguntas, ¿tú crees en Jesús? Yo creo que un 80% te va a decir que sí. ¿O crees en Dios?
Mucha gente, la mayoría de la gente te va a decir que sí. Y Santiago en la palabra lo pone aún un poquito más claro. Dice, pues aún los demonios creen y tiemblan, ¿sí? Entonces la cuestión no es tan sencilla así de yo creo. La cuestión va en una fe que tiene que estar arraigada y cimentada verdaderamente en Cristo Jesús, porque esa es la iglesia por la cual el Señor va a venir. Y estamos compartiendo estos mensajes porque Cristo pronto viene. O sea, no pensemos que, como dicen Pedro, que habrá burladores que dirán, pues las cosas así están desde el día que Dios las creó hasta hoy y nada ha pasado y todos dicen que va a venir. Pero no, hermanos, dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, esperando que todos vengan al arrepentimiento. Eso es lo que dice el Señor. O sea, que todavía hay tiempo, no mucho. Entonces vamos a Juan 7:31 para mirar una clase de fe, a ver cómo está la cosa ahí, porque aquí está el Señor presente. Juan 7:31 dice la palabra. Fíjense esto, mis hermanos, y captémoslo bien. Dice, y muchos de la multitud, ¿qué dice? ¿Creyeron en quién? Ahí estaba Cristo. Si ustedes leen el capítulo, ahí está el Señor, ¿sí? Ahí está el Señor en la fiesta de los tabernáculos. Pero decían los que creían en Él, decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Entonces, ¿en quién estaban creyendo? ¿Cómo está la cosa? Y muchos de la multitud creyeron en Él. Y si tú le dejas el versículo ahí, dices, ah, caray, qué multitud tan creyente. Qué maravilla, hombre, es que la multitud. No hay nada más peligroso que la multitud. Hay iglesias de 2,000 y 3,000 y 4,000 hermanos, y se agolpa la gente así. Y yo creo que es esta multitud. Dice, y muchos de la multitud creyeron en Él. Y si ahí dejamos el versículo, qué chulada, ¿no? Pero sigue diciendo, el Cristo cuando venga, decían, híjole, yo creo en este, pero yo creo que cuando venga el Cristo va a hacer más obras que este. Entonces, ¿en quién creían? ¿En quién andaban creyendo? Fíjense, hermanos, que esta multitud se ve en diferentes partes de la palabra. Inclusive esta multitud recibió al Señor con palmas el día de la entrada gloriosa a Jerusalén y decían, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Era esa multitud andaba con Jesús. Lo perseguían por todas partes. Pero tristemente esta misma multitud fue la que le dijo a Pilatos allá al final, crucifícale. Fíjense, hermanos, la multitud que lo alabó, esa misma multitud lo crucificó el día de mañana. Y les dio de comer, y les dio de beber, de todo les dio. Los sanó, les dio vista a los ciegos, les levantó cojos de nacimiento, levantó muertos de 4 días. ¿Qué más querían? Pero no. ¿Qué pasa con esto, mi hermano? No tenían una fe totalmente bien fundada. Fíjense que hace un tiempo atrás, estamos en el bridge todavía, cuando empezábamos allá, un hermano que conocí por medio de otro hermano me habla, un pastor me habló y tenía una iglesia por allá por Oblatos, allá por la colonia cerca donde Alonso tiene su fábrica, y oye, que me gustaría que vinieras a compartir un domingo de estos. Y le dije, con mucho gusto. Hablé con Pedrito, le dije, oye, ¿sabes qué? Me invitaron a predicar un hermanito por allá en cierto lugar. Y me dijo, qué bueno. De hecho, salimos del servicio ese día y comimos algo y nos fuimos para allá, para ese lugar. Me acompañó Gloria, nos fuimos con Ivancho y nos fuimos con Manuela, recuerdo. Una iglesia, yo creo que la misma cantidad de los que estamos aquí hoy, y más o menos un lugar parecido así de espacio. Compartimos unas alabanzas preciosas, el hermano muy amable, muy querido, joven, muy bien, nos atendieron muy bien, compartimos, gloria al Señor, y ya nos vinimos. Seguimos en comunicación en algunas veces y lo dejamos de ver. Nosotros en ese inter cambiamos de lugar varias veces, y cuando estábamos en Economos, llegó él ahí. Llegó un día ahí y le dije, oye, brother, qué maravilla que vengas a visitarnos, no, qué bien, hermano, gloria a Dios por ti, hermano. Y le dije, ¿y cómo está la iglesia? Y me dijo, no, yo ya no trabajo en eso.
Le dije, ¿cómo? ¿Ya no trabajas en qué? No, yo ya no estoy con eso, ni de pastor, ni nada. ¿Y qué? No, yo vengo a ofrecerte mis servicios. Yo estoy vendiendo casas, estoy en propiedad raíz, estoy en inmobiliaria ahorita. Estoy en una inmobiliaria con otras personas, pero yo ya no. Le dije, ¿cómo? Entonces, ¿no eres pastor? No, ya no, eso no me dio. ¿En quién creía este brother? ¿En quién creía, hermano? Yo, ¿qué pasa aquí? Pues es que el río del enemigo es una cosa tremenda. Si tú no tienes la casa bien fundada en Cristo Jesús, el día de mañana le vas a hacer compañía a este varón y le vas a pedir trabajo ahí en su inmobiliaria. No, está tremenda la cosa. Hermanos, hay testimonio de muchos, fíjense, de muchos que han estado dentro de la iglesia. Y lo digo dentro de la iglesia física, de la que nosotros vemos. Y hoy son enemigos de la fe. No es que se hayan ido a otra iglesia, no, o quisiera Dios que así fuera. No, hoy son enemigos de la fe. Hoy no quieren ni siquiera que se les nombre al Señor. Lamentablemente, en mi casa lo vivo. Hijos que han sido criados prácticamente en el Evangelio, hermano. Pero cumplen sus años, 15, 16, 18, 20, y les da por tomar otras direcciones. ¿Y quién puede, pues? No quieren saber nada del Señor, ni de la fe, ni de la iglesia, ni mucho menos de la Biblia, en lo más mínimo. Y cuando hay una desviación de esta manera, otra cosa te jala. No se queda solo, otra cosa te jala. Y ahorita está lleno el mundo de cosas que te jalan. Ay, hermanos, de coaches, de filosofías cósmicas y de cuánticas, y finalmente que no son cosas nuevas, eso ya es antiguo, eso ya estaba desde hace 3000 años, con los egipcios, con los babilonios, y todas estas cosas vuelven porque Satanás es el mismo, no cambia, es un mentiroso igualito, y sigue presentando la misma parafernalia al cristiano ingenuo, porque él anda detrás del cristiano ingenuo. No anda detrás del incrédulo, pues ese ya estuvo, pero sí anda detrás del cristiano ingenuo. Estamos inundados, mis hermanos, vamos a Efesios capítulo 4, estamos inundados de hombres que para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. ¿Saben ustedes de dónde salen las sectas? De la Biblia. ¿Sabían ustedes que el satanismo también usa la Biblia? Que la masonería, por ejemplo, en el mundo usa la Biblia. Que los curanderos esos de televisión, ¿sí los han visto? Que yo no sé, les dan espacio al mediodía. Hasta 2 horas le dan ahí al hermano Jerónimo. Híjole, hermano, por Dios bendito. Hermano Jerónimo, y aquí con un poco de muñecos colgados y cosas. Y ahí con un turbante así, una cosa así. Híjole, sí como... Y usa la Biblia ese personaje. Entonces, Efesios 4, 13 y 14 dice así, Efesios 4, 13 y 14 dice de la siguiente manera, mis hermanos. Dice así, miren, miren hermanos. Hasta que todos lleguemos. Este es el propósito de Pablo. Pero es el propósito de nosotros, es el propósito de todos y cada uno que tenemos a cargo una responsabilidad de compartir la palabra de Dios, o más allá todavía de alguien que tiene a cargo una congregación, hasta que todos lleguemos, mis hermanos, a la unidad, ay, muchas gracias, hermano, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué más? ¿Aún qué? A un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo. Dice el versículo 14, ¿ya está ahí también? Efesios 4, 14 es hasta ahí, ¿sí? El 13 sí lo leímos el 13, ok, perfecto, leamos el 15 por favor, Efesios 4, 15. Dice así, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice? Crezcamos, porque eso es lo que todos queremos, que crezcamos. Un hijo deja de ser una carga cuando ya crece y él solito nos ayuda.
y ya solito trabaja, se mueve, lleva cosas, trae cosas, pero mientras está niño hay que cuidarlo mucho, hay que cuidarlo muchísimo. Entonces hoy más que nunca, mis hermanos, segunda de Timoteo capítulo 4, versículos del 3 al 4, hoy más que nunca abunda el evangelio tergiversado, pero muchísimo. Satanás no se ha quedado tranquilo, no se ha quedado tranquilo. Hoy inunda el mundo el evangelio tergiversado, predicado con doctrinas amañadas, con cosas que parece que son, pero no son. Vamos a verlo, segunda de Timoteo 4, 3, 4. En eso estamos nosotros, porque vendrá tiempo, ya hoy es el tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina se sufre, ¿sí? Sino que teniendo comezón de oír, ganas de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El versículo 4. ¿Y qué? ¿Y qué dice? Y apartarán de la verdad el oído. ¿A quién? Al que ya estaba, al que ya creía aparentemente bien, supuestamente bien. Lo apartarán ¿de dónde? De la verdad. ¿Y qué? ¿Y se? A los cuentos, a las filosofías. Hermanos, ahora veamos un punto muy importante. Un punto muy importante. ¿En dónde radica tu firmeza? ¿En dónde radica la firmeza que debemos tener nosotros? ¿Y qué es lo que el enemigo ataca en nosotros? ¿Qué es lo que él quiere hacer en una persona que dice creer en Cristo Jesús? ¿En dónde radica la firmeza del cristiano? Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 17, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 17. ¿Qué dice ahí? Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Lo que te sostiene es la fe. Lo que nos sostiene en Cristo es la fe. No es nuestra manera de vivir realmente. Eso debe ser un resultado de una fe correcta. Pero lo que nos mantiene con el Señor, firmes ante su presencia, es la fe. Romanos 5:1 dice, he aquí pues que justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Fíjate, la paz para con Dios, la paz con Dios se obtiene por la fe. Ahora, segunda de Corintios capítulo 1, versículo 24. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 24. Dice así la palabra: no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos. Miren, hermanos, miren, esto hacemos. No nos enseñoreamos de la fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. ¿Por qué estamos firmes? Por la fe. La fe es la que nos mantiene firmes ante el Señor, pero la verdadera fe. Y el que cree en Cristo con una fe verdadera es un regalo que ha recibido de parte de Dios, porque es una fe que no viene del mundo, es una fe que viene de Dios, es una fe celestial, es una fe que Dios la ha regalado. Es más, la Biblia le llama la fe de Jesús, la fe de Jesús. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando Jesús estuvo en un cuerpo aquí, también creía? Él tenía fe también, la fe de Jesús. Esa misma fe nos la ha regalado hoy a los que tenemos una fe sembrada, cimentada y arraigada en Él. Hermanos, sin nombrar religiones, porque no es nuestro lema, sin nombrar religiones, sectas o filosofías seculares, ya conocidas, pues ya las conocemos. Vamos a tocar algunos puntos, vamos a nombrar algunos puntos muy graves, pero algunos, que son muchísimos, que se están diciendo
ahorita mismo, hoy domingo, desde los púlpitos de algunas iglesias evangélicas, cristianas, estilo como la que tenemos nosotros, cientos de iglesias, miles de iglesias en el mundo, se están diciendo desde los púlpitos cosas muy graves ante cientos y miles de personas, diciendo estas cosas tremendas que atacan a la fe. Y gente diciendo amén, y gente aplaudiendo, y gente alabando al Señor. Se está diciendo, por ejemplo, en iglesias cristianas, si no diezmas, no eres salvo. Usted lo podrá oír muy ridículo, diría yo, pero fíjense que esto se está predicando. Se está diciendo que un cristiano, y escuche, esto lo dijo un pastor de una mega iglesia en Bogotá, pero mega iglesia, una iglesia que para entrar al servicio te tardas 2 horas del filo no que hay afuera. Te reparten café, te dan botana, te hacen sketches ahí en la calle mientras es la hora del servicio. 10,000 miembros, 10,000, y tienen 4 servicios al día, televisada a nivel mundial. Y esto predica el hombre que pastorea ahí. Dice, un cristiano nacido de nuevo puede ser poseído por un demonio. Hágame el favor, hágame usted el favor. ¿Compartirá el Espíritu Santo su habitación con un demonio? Híjole, así de sencillo. ¿Y qué dice la gente cuando le dicen eso? Yo lo estaba escuchando. ¿Qué dicen? Amén. Este mismo pastor dice lo siguiente: un homosexual puede heredar el reino de los cielos. Y ojalá me esté escuchando, Señor, estás muy equivocado, varón. Está muy claro en la Biblia que dice quienes no heredarán el reino de los cielos. Otro dice, el hombre no tiene alma. Otro predicador, el ser humano no tiene alma. Cristianos, el ser humano tiene alma. Él es un alma. Hay una gran diferencia en eso. Y saben que, hermanos, que un error lleva a otro. Uno la ve muy fácil y dice, no, pues parece que sí. Parece que sí. Otro dice. Hijo, de multitudes en Puerto Rico, el pecado ya no existe. Cristo lo anuló. Y ofrendándole la gente como no te imaginas. Tienen 35 iglesias en Estados Unidos. En toda Latinoamérica tienen. Otro dice, el infierno no es un lugar de tormento. Entonces, ¿de qué murió? ¿Para qué murió Jesús? ¿Ese Salvador? ¿De qué? El Señor habló más del infierno que del cielo. Otros predicadores dicen, si eres pobre es porque estás bajo maldición de Dios. Dios te ha maldecido porque estás pobre. Y la gente diciendo, ay, entonces yo tengo que pactar. Otros dicen, no existe Padre ni Espíritu, solo Jesús. ¿Será así la cosa? ¿Se acuerdan cuando Satanás le dijo a Eva, ¿acaso moriréis? Satanás siempre tergiversa la verdad y la pone en contra de la mentira y da ciertos argumentos. No, sino que si comieres de él, serás como él, le dijo Satanás a Eva. Si comieres de ese árbol, serás como Dios. ¿Y fuimos como Dios? Otros dicen, por cuanto Dios decretó y existió, porque Dios habló y existió, nosotros también podemos decretar y hacer que las cosas existan.
Pastores cristianos, predicadores desde los púlpitos, hermano. No se preocupen, no nos vamos a demorar mucho, porque ya Caleb se está durmiendo. Y ahí es, hermanos, donde el río de Satanás golpea fuertemente la casa. Ahí es, introduciendo sutilmente sus doctrinas torcidas como dardos de fuego contra la fe del creyente. Miren Efesios capítulo 6, donde nos pide ponernos la armadura del Señor. Miren, Efesios capítulo 6 dice así, mis hermanos. Efesios capítulo 6, versículo 11. Vamos a leer el 13 y el 14 también. Efesios capítulo 6 dice 11: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar ¿qué? Firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. El 13, por favor. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Sí? Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes, hermanos, con la libertad con que Cristo os hizo libres, y no os volváis al yugo de esclavitud. Si algo quiere el Señor es que tú estés firme. Firme en Cristo, hermano, firme. Firme. ¿Por qué? Porque el río del enemigo está bravo. Aquí hay muchos hermanitos que deberían estar y no están. Pero he averiguado en las iglesias, tampoco están. Se fueron. Otros se fueron persiguiendo a otros. Y esos otros no supieron tampoco qué hacer, y los otros ya tampoco se sabe ni dónde están, ni qué pasó con ellos. El 14: estad pues firmes, dice, firmes, este es el común denominador, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Con qué debemos ceñir nuestros lomos? Con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 9, mis hermanos. Primera de Pedro 5:9. Dice así: hermanos, no, yo creo que no es ese. No es ese, mis hermanos. Ese. ¿Yo cuál estaba leyendo? Se estaba leyendo Santiago 5:9. No. El río del enemigo. Bueno, al cual resistid firmes en la fe. ¿Firmes en qué? En la fe. Fíjese, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿A quiénes, a cuántos ataca el enemigo? A todos los hermanos en todo el mundo, que lo resistimos ¿cómo? En la fe. En la fe, firmes. Ahí es donde golpea. Entonces, hermanos, vamos haciendo un resumen. Solamente el tiempo, escuche, solamente el tiempo dirá si la fe que tenemos es verdadera o no. No lo podemos decir ahorita, yo no lo puedo decir, quizás tú tampoco, pero el tiempo te lo va a decir. El tiempo te lo va a decir. Hay algunos que ya no están, y que de algunos sé en qué andan, entonces su fe no era verdadera. Creían, pero no sabían en quién creían, y su fe no estaba fundada en absolutamente nada. Solamente el tiempo lo dirá. Colosenses capítulo 1, versículos del 21 al 23, por favor. Ya casi terminamos, mis hermanos. Colosenses capítulo 1, del 21 al 23. A ver qué dice. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra ¿qué? Mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, el 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él, el 23. Sí, aquí viene la amonestación, mis hermanos. Si en verdad permanecéis fundados y firmes, fundados y firmes en la fe, dice, sin moveros de la esperanza, sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual Pablo fue hecho ministro, pero también nosotros.
¿sí? Que los ministros hemos seguido. Lo que no han seguido son los apóstoles, pero los ministros de Dios sí hemos seguido. Y en esto es en lo que debemos permanecer fundados y firmes. Fundados y firmes. El mundo no se alcanza a imaginar, mis hermanos, pero todo esto va a dejar de estar y de ser como hoy lo vemos. Cristo va a venir por su iglesia y hay un mundo que nos espera con Él, pero también hay gente que no se va a ir con Él, lamentablemente, hermanos. Y ya quisiéramos nosotros que todos los que aquí estamos y todos los que venimos cada domingo nos vayamos con el Señor. Hermanos, es muy peligroso la intermitencia. ¿Saben a qué me refiero? ¿Saben qué lleva la intermitencia? Hoy voy, mañana no voy. Hoy leo, mañana no leo. Hoy oro, mañana no oro. Hoy leo la Biblia, dentro de 3 días vuelvo y la leo. ¿Saben a qué lleva eso? A deserción. ¿Saben qué es deserción? Sí sabemos qué es eso, es tirar la toalla, es abandonar algo que ya empecé. Así hay mucha gente especialista en la vida en desertar. Empiezan un trabajo y lo dejan. Empiezan una carrera en una universidad y la dejan a los 6 meses. Empiezan una relación sentimental y al ratito ya no te quiero. Eso se llama desertar. Y el Señor aborrece eso, porque esa misma actitud está en la iglesia. Esa es una misma actitud que trae el enemigo, porque eso viene del enemigo. Es una deserción constante y ya quisiéramos nosotros que todos los hermanos que estamos y ahorita nos tomamos una foto, dentro de 10 años nos volvamos a ver la foto si es que el Señor no ha venido y digamos, este sigue. ¿Y qué fue de este? ¿Y dónde quedó aquella hermana? ¿Volviste a saber de ella? No sé nada. Entonces, la fe verdadera es fundamentada en 3 cosas, si quiere para que usted lo apunte, mi hermano. 3 cosas necesita la fe verdadera. Primero, ser fundamentada en la palabra de Dios. La fe tiene que nacer de la palabra de Dios, no de un canto, no de una asistencia, no de los amigos cristianos, no de los eventos, no del bautismo como de ayer, no de una comida congregatorial, no de otra cosa, sino que de la palabra de Dios. Porque hay aquí que la fe viene por el oír y el oír de aquí. Bien sea que te la digas tú mismo o que la oigas de otro, pero tiene que ser de aquí. Y nosotros en Iglesia La Puerta estamos empeñados y comprometidos en poner buen fundamento para que tu fe sea firme. De eso estamos encargados. Esa es nuestra responsabilidad porque daremos cuentas. Y lo tomamos muy a pecho y lo tomamos muy en serio. Entonces, primero, la verdadera fe debe estar fundamentada en la palabra de Dios. De ahí tiene que provenir. Apréndete la Biblia, léela, repásala. Como dice Pedrito, ruméala, mastícala, hazla tuya. ¿Sí? Que en un paréntesis, mis hermanos, es muy raro ver que una persona, si ha sido nacida de nuevo, no quiera leche. Porque a un bebé no hay que rogarle que beba leche. Un bebé quiere leche, no tienes que rogarle para que beba leche. Primera de Pedro 2:2 dice que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella, para salvación. Fíjense nada más. Pero a veces a los hermanos hay que rogarles que lean la Biblia, que es la leche. Está muy extraño. Está muy extraño. A mí no me tienen que rogar para comer tacos. Naturalmente me los como. ¿Sí? La naturaleza taquera. La naturaleza celestial también pide lo suyo natural, de manera natural. Entonces, primero, la fe debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Segundo, la fe es activa, no es una fe pasiva. No es trabajando al investigador privado que nadie sabe quién es. No, es una fe activa, es una fe que comparte, es una fe que camina en el Señor. Y tercero, es una fe constante, que no hoy sí, mañana no, es una fe constante. Bueno, entonces aquí viene una amonestación pequeñita para cerrar, mis hermanos, que quiero que la tomen muy en serio y de todo corazón.
de sus hermanos de Iglesia La Puerta, que los amamos mucho. Y ayer fue un día maravilloso, es un día de convivencia, de comunión. ¡Qué maravilla! Pero mejor aún si se hace teniendo esto en nuestra vida. Mire, lo primero que debemos hacer, porque el enemigo viene como ¿qué? Como río, ¿sí? Y te golpea y con ímpetu, y se ha llevado a varios. Miren, hermanos, había una hermanita que no faltaba las noches de oración cuando estábamos donde Chayito. Una hermanita, y ahí iba a pedir y se sentaba, y muy querida la hermana, y bueno, y muy bien. De ahí siguió en la iglesia y todo esto. Hoy en día anda en la energía cósmica y creyendo en los cuarzos y en una cantidad de cosas. Y allá estuvo congregada. Hubo un hermanito que estuvo congregado con nosotros 2 años y no faltaba los estudios bíblicos a la iglesia y a toda actividad, y se le compartió palabra como no te imaginas. A los 2 años me habló, dice que para saludarme, y yo dije, hola mi hermanito, ¿cómo está? No, muy bien, hermano Iván, Dios te bendiga. Yo, qué bueno, varón, no te volví a ver, ¿dónde estás? Y me dice, no, pues aquí en busca de la verdad. 2 años después de estar compartiendo la palabra. Entonces, mis hermanos, primero, es una pequeña amonestación. Primero está, primero, estudiar la Biblia y crecer seriamente en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, segunda de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oseas 4:6, sí, Oseas, libro de los fresas, Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Hay que tener el conocimiento del Señor, porque si no el río del diablo te va a llevar facilito. Entonces hay que estudiar la Biblia y crecer seriamente en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, está en segunda de Tesalonicenses 2:15. El segundo punto como consejo, mis hermanos. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice, así que hermanos, estad ¿qué? Firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, ¿qué debemos hacer? La primera, leer la palabra, y segundo, retener la doctrina, retenerla, que no se nos vaya. Lo que escuches aquí, reténlo, hermano, reténlo. Tercero, no dejarnos mover fácilmente de nuestra manera de pensar. Está en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 2. Así que, hermanos, dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ahí podemos dejar el versículo. Que no se deje mover fácilmente de su modo de pensar. Y la última, muy, muy importante, primera de Timoteo, capítulo 6. Vamos a segunda de Timoteo mejor, segunda de Timoteo 2, del 16 al 18. La cuarta, la primera, estudiar la Biblia. La segunda, retener la doctrina. La tercera, no movernos de nuestra manera de pensar. Y la cuarta, muy importante, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. El 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son, fíjese que Pablo nombra personas, Himeneo y Fileto, que dice que se desviaron de la verdad. Este es el punto, y con esto cerramos. Que se desviaron de la verdad, y diciendo que la resurrección ya se efectuó. Si ven, hermanos, que es muy fácil uno creer cosas que parece que no tuvieran importancia, pero sí la tienen. Había gente diciendo allá que la resurrección ya se había efectuado, y aquí quedó plasmado en la Biblia que eso es una desviación de la fe. Trastornaban la fe de algunos. Segunda de Pedro 1:10
Lo leemos todos y ahí terminamos, mis hermanos. Segunda de Pedro 1:10. Dice así. Leámoslo todos juntos. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hagamos firme nuestra vocación y nuestra elección. Amemos la iglesia, mis hermanos. Va a llegar un día en que la iglesia no va a estar más aquí en este mundo. Y aquellos que son tan intermitentes van a decir, ahora sí quiero ir, cuando ya no estemos. Va a venir un día en el que el Señor se va a llevar a su iglesia de aquí. Y yo me quiero ir, porque mi fe está fundada, mi casa está fundada sobre la roca. ¿Dónde está fundada la tuya? ¿Dónde está fundada la suya, querido amigo, hermano que estás detrás de cámaras? Funda tu fe en la palabra. Haz que Cristo sea tu roca. No te dejes mover fácilmente de tu manera de pensar. Lee la Biblia y fúndate verdaderamente en Cristo. Vamos a orar. Amado Dios bendito, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Muchas gracias. Afírmanos en tu palabra, Señor. Que estos consejos, Padre, tú si te place, hazlos realidad en nuestras vidas, Padre. Que nuestra fe esté fundada en tu palabra, que retengamos lo aprendido, que no nos dejemos mover fácilmente de nuestra manera de pensar y que evitemos pláticas que no nos traen ninguna edificación, sino desviación, y no queremos eso, Señor. Te damos muchas gracias por el fundamento que le has dado a nuestras vidas, porque por la fe estamos firmes. Gracias por este regalo maravilloso que nos has dado de creer en ti, porque no creemos por la carne, creemos porque el Espíritu Santo que un día tocó nuestras vidas nos hizo sentir la necesidad de ti y de que estábamos perdidos. Tu obra en la cruz y en la tumba vacía nos ha abierto el camino para la eternidad en tu presencia, Señor. Y eso nos tiene firmes hasta el día de hoy, y no nos moverá ningún río, ningún agua, ninguna corriente, Señor. Gracias por Iglesia La Puerta, y gracias por la palabra que nos permites predicar en este lugar, Señor. Bendice a nuestros hermanos, Padre. Llénalos de ti y del deseo de crecer en tu palabra en todo el sentido, Señor. Te damos muchas gracias, Padre eterno, y dejamos todo esto en tus manos, en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga y nos veremos en una próxima ocasión. Bendición. Quiero ser un reflejo de tu